tardes, ¿cómo están? Oigan, qué difícil es hacer negocios en este país, ¿no? De cada 2 empresas que abren sus puertas, una no llega ni siquiera al primer año de vida. Eso es gravísimo y todos estamos ahí. Pero ¿saben qué? Sucede que muchas de estas empresas fallan desde el propio diseño de la empresa. Si nosotros pudiéramos diseñar adecuadamente nuestras empresas, seguramente estaríamos evitando quedarnos en el camino como todas estas empresas. Y les voy a contar una historia. Esta es la historia de Miguel. ¿Cómo se llama? Lauro. No, el personaje de la historia. Miguel. No, muy bien, Lauro. Pero podría ser la historia de Lauro también. Y Miguel vivía en Celaya. ¿Dónde vive? Celaya. No, usted. En San Cristóbal. En San Cristóbal. Podía haber vivido en San Cristóbal de las Casas. Y Miguel era casado. ¿Es usted casado? Sí. Muy bien. Miguel también. Bueno, era casado como el señor. Esta es la historia entonces de Miguel, que vivía en Celaya, que perfectamente puede ser tu historia, la historia de cualquiera de nosotros. Resulta ser que Miguel trabajaba para una gran empresa y se le ocurrió que tenía la posibilidad de poner una empresa junto con otro compañero del trabajo y ellos seguir trabajando en este empleo, cobrar un sueldo fijo, ir formando una empresa y cuando viniera el momento retirarse y vivir ya de los réditos de su empresa. Y en esto involucraron a las esposas, a Carmen, la esposa de Miguel, y a Marta, la esposa de Luis. Y los 4 eran muy buenos amigos, pues se echaban sus copitas los fines de semana y demás, entonces sonaba una muy buena idea. Y así lo hicieron, se arrancaron, pusieron un negocio sencillo en el centro de Celaya y demás, y las cosas no fueron como pensaban. De pronto resultó que la ubicación que habían escogido para poner su comercio, pues no era la adecuada, no pasaba nadie por ahí. Que el giro que habían escogido, que era la distribución de revistas, no dejaba suficiente margen, les dejaban muy castigado el margen, y además si ellos maltrataban las revistas, se las cobraban. Que entonces el único que ganaba ahí de alguna forma era el empleado, que tenía un sueldo y que pues, iba a trabajar. Las esposas empezaron a tener problemas porque, oye, yo tengo que llevar a mi hijo al taekwondo. No, pero es que yo tengo que llevar a mi hija al ballet. Y entonces se la pasaban peleando, es que yo ya le dediqué mucho tiempo y esto no funciona y es que no es posible. Y empezaron a pelear y a pelear y a pelear y a pelear. Y el negocio nomás no caminaba. Y llegó un momento en que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a parar este negocio, vamos a cerrar la cortina y vamos a evitar que acabemos con la amistad. Y así lo hicieron. Cerraron la cortina, no volvieron a saber más del negocio y no volvieron a saber más de ellos porque la amistad de todos modos se acabó. No hubo manera de echar para atrás todo el daño que ya se habían hecho entre dimes y diretes. Bueno, pues habían perdido una amistad, habían perdido un negocio, Miguel seguía con su empleo, ni modo, a seguir la vida como estaba. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que poco tiempo más adelante a Miguel lo corren de la chamba. Y de buenas a primeras se quedó sin trabajo. Un hombre preparado, que tenía estudios universitarios, joven, digamos 42 años, y de buenas a primeras estaba en la calle sin empleo. Y empezó a buscar, dijo, bueno, soy una persona con experiencia, seguramente alguien me va a contratar. Empezó a buscar y a buscar y a buscar, y por más que buscaba y por más ánimo que le ponía, nadie lo contrataba. Se empezó a desesperar, empezó a sentir que pues ya era un inútil de 42 años, fíjense nada más, a los 42 años ya nadie lo quería. Y empezó a entrar en una depresión, ya le costaba mucho trabajo llegar a su casa, le daba hasta vergüenza no poder encontrar trabajo, le preocupaba no poder sacar a los hijos adelante. Y entonces un buen día decidió no llegar temprano y se fue a un café y empezó a tomar un café y empezó a hojear un libro y empezó a tomar algunas notas y empezó a tomar más notas y empezó a girarle un poco la cabeza, la ardilla empezó a correr adentro de la rueda. Dijo, ay caray, espérame. Y entonces empezó a tomar más y más y más y más notas, se empezó a animar, se empezó a entusiasmar y dijo, ¿sabes qué? De aquí soy. Salió corriendo, fue a su casa, se presentó ante su mujer y le dijo, ya sé lo que vamos a hacer, Carmen. Ya tengo la solución de nuestras vidas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues vamos a poner una empresa. Vamos a poner una empresa. Esa es la solución de nuestras vidas. Y Carmen, con esa característica mirada dulce de las mujeres mexicanas amorosas, abnegadas y sumisas, volteó, vio a su marido, así con ojitos de borrego a punto de morir, lo vio y le dijo, ¿estás idiota?
¿O qué te pasa? O sea, ¿de dónde se te ocurre, soberano animal, que después de que tronamos aquel negocio, que era de este tamaño, ahora resulta que vas a mantener toda la casa poniendo una empresa? ¿Tú? ¿De dónde? No, es que soy un hombre nuevo. Ahora sé hacer empresas. ¿Y cuándo aprendiste? Es que es muy fácil, le dijo. Lo que tenemos que hacer es seguir el diagrama digital crear. ¿El qué? El diagrama digital crear. ¿Y eso qué es? Dice, es algo que tenemos todos, aunque no queramos, todos lo traemos. Es un diagrama porque nos ayuda a recordar de alguna forma gráfica. Es digital porque tiene dedos, porque es nuestra mano derecha. Nuestra mano derecha tiene 5 dedos y por eso es digital. Y le llamamos crear porque a cada uno de los dedos le vamos a asignar una letra, C-R-E-A-R, el diagrama digital crear. Y si nosotros seguimos los 5 pasos de ese diagrama, vamos a poder diseñar una empresa exitosa y vamos a evitar que nos pase lo que ya nos pasó, cerrar las puertas antes de siquiera cumplir el primer año de vida. Diagrama digital crear. ¿Y qué? ¿Y las letras tienen algún significado o qué? Sí, mira, te explico. La C es de certidumbre, R de resolución, E de experiencia, A de adquisición y la última R de realización. Certidumbre, resolución, experiencia, adquisición y realización. Eso es lo que necesitamos para diseñar una empresa exitosa. No, pues suena elegante, pero de eso a que me convenzas que ya no eres tan bruto, pues todavía no te la creo. A ver, explícame qué quiere decir la certidumbre. Y le dice Miguel, fíjate lo interesante del diagrama digital, que además tiene una simbología correspondiente a cada dedo. La certidumbre no está por casualidad en el dedo meñique, sino por la simbología que tiene el dedo meñique culturalmente. ¿Sabías tú que el dedo meñique antiguamente, en la Edad Media, se utilizaba como símbolo de compromiso? No sabía. Pues sí, cuando 2 personas cerraban un trato entre ellas, lo que hacían era cruzar sus meñiques. De esta forma. Y simple y sencillamente, con ese acto tan sencillo, estaban cerrando un trato de palabra. Y era tan duro ese trato, que si alguno de los dos fallaba ese trato, ¡cuas! Cuello, le cortaban el meñique. Y si tú veías una persona que andaba por la vida sin meñique, esa persona no era de fiar. Ya sabías que con él mejor no le entrabas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cerrar un compromiso de que podemos llevar a cabo una empresa. Y le dijo Carmen, eso es como lo que hacen nuestras hijas cuando cierran, cuando se ponen de acuerdo con sus amigas, cruzan los dedos y dicen, Pinky Promise. Sí, exactamente, es lo mismo. Es lo mismo, nada más que es la traducción actual, el Pinky Promise de las niñas, de aquella costumbre de cruzar los meñiques en la antigüedad. Gracias a Dios, si nuestras hijas fallan a su palabra, pues nadie les va a cortar el dedo, ¿no? Pues ya muy trágico a estas alturas, pero es la misma idea. Y lo que debemos de hacer es comprometernos con que vamos a poder hacer esta empresa. Porque si tenemos esta idea de que vamos a hacer un plan B, de que esto está mientras encuentro otra cosa, no vamos a poner suficiente empeño en esa empresa y entonces vamos a fallar a la certidumbre de la empresa. Compromiso para tener certidumbre de que la empresa nos va a llevar a buen término. Y le dice Carmen, oye, sí, padrísimo, pero a mí me da miedo. O sea, suena muy bien, pero si tú me dices que ya no hay plan B, si tú me dices que quemamos las naves y que todo va por la empresa, pues a mí como que sí me da miedo. Y le dijo Miguel, sí, evidentemente el miedo existe, pero hay que dominar el miedo, porque el miedo nos va a paralizar.